de Ministros aprobó la actualización del plan para la prevención y control del nuevo coronavirus. Recordemos que hasta el momento en nuestro país no se registran casos confirmados de COVID-19. La reunión del Consejo de Ministros sucede a una anterior del Buró Político del Partido Comunista, que estuvo presidida por su primer secretario general de Ejército, Raúl Castro Ruz. Durante el debate del máximo órgano de gobierno de nuestro país, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, explicó que Cuba extrema las medidas de control sanitario internacional en puertos y aeropuertos. A la vez, aseguró, se ha incrementado la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas por el médico y la enfermera de la familia. Si el sospechoso se detecta en aeropuertos, puertos y marinas, así como dentro de las aeronaves, buques, cruceros y yates, se trasladará hacia el local de aislamiento temporal que tenemos previsto en las terminales aeroportuarias para su evaluación, encuesta y evacuación segura hacia el centro de atención y aislamiento, y realizar entonces por el médico de frontera las acciones que están identificadas de los contactos según los protocolos que para esto ya están establecidos en el país. Hay un grupo de acciones que están vinculadas a realizar una vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas por el médico y enfermera de la familia y los especialistas del grupo básico de trabajo, procediendo al ingreso de aquellos casos con un cuadro respiratorio clínico severo. Eso desde ya, eso no es cuando empiece el coronavirus. El control de foco de casos sospechosos se realizará de manera inmediata por personal de salud certificado, siguiendo los protocolos establecidos. Ante la aparición de un caso sospechoso en instituciones educacionales, deportivas, centros de trabajo y hoteles, se va a proceder de inmediato a su ingreso en hospitales y centros de aislamiento que ya hemos decidido en el país. Se va a precisar la existencia de otros casos con sintomatología e igualmente serán ingresados. Se va a realizar un control de foco y vigilancia durante 14 días a estos contactos, la desinfección de superficie, que es importante en cada uno de ellos, y a estos centros, a partir de ese momento, se le garantiza una atención médica continuada. El ministro cubano de Salud Pública agregó también en su intervención que está en marcha un proceso de capacitación sobre el nuevo coronavirus en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, dirigida a la totalidad del Sistema Nacional de Salud, así como a otros organismos, organizaciones y trabajadores por cuenta propia. Al intervenir en la reunión, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, alertó acerca de la importancia de trabajar con unidad, inteligencia y control para enfrentar las amenazas y peligros que representa esta enfermedad. El mandatario insistió en que ello exige trabajar por todos los organismos de la Administración Central del Estado, de conjunto con las organizaciones políticas y de masas, con responsabilidad, seriedad, inteligencia, observación, agilidad, eficiencia, control sistemático y, sobre todo, con claridad en los modos de actuación para cada posible escenario. Hay dos elementos importantes ahora para lograr la etapa en que estamos trabajando. Uno, que la capacitación que se haga a todas las estructuras, a cada uno de los niveles, se haga con mucha calidad para que la gente de verdad esté bien preparada. Y la otra es todos los aseguramientos necesarios que tenemos que tener para prevenir y para enfrentar, o sea, todo lo que está en materia de medicamentos, procedimientos, aseguramiento de materiales de salud, como es el tema del cloro, las dosificaciones del cloro, todo esto trabajarlo y asegurar. El plan no es una camisa de fuerza, puede ser enriquecido y perfeccionado en la misma medida que avancemos en el enfrentamiento a esta situación. Y sobre todo, ahora cuando vayamos a las reuniones territoriales, a partir de mañana hay que insistir mucho en el papel que juegan las estructuras más de base, médicos de la familia, grupos básicos de trabajo, delegados de circunscripciones, presidentes de Consejo Popular, las organizaciones de masa en la comunidad y por supuesto también el movimiento obrero, que a nivel de centro de trabajo hay que hacer también un aseguramiento en implementación de medidas y de información a los trabajadores. Este plan que se propone es mucho más abarcador que el anterior, según opinó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, al referirse al alcance de las medidas propuestas. Y agregó que todos los organismos de la Administración Central del Estado tienen responsabilidad en su aplicación. A este análisis del Consejo de Ministros asistió el segundo secretario del Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández.
Ahora continuamos con este tema, precisamente vamos a analizarlo, Froilán, a nivel internacional. El mundo muestra una compleja situación con la expansión del COVID-19. Se habla de recontagios en China y también de más países que reportan infectados. Vamos, como de costumbre, a revisar los datos de las últimas horas según la información internacional y los organismos internacionales de la salud. Hasta el momento, 3.045 personas han fallecido y el número de contagios asciende a más de 100.000 en 95 países de todos los continentes. Vean ahí las estadísticas. Las personas recuperadas se registran en la cifra de 55.694. A propósito de este último dato, el gigante asiático, me refiero a China, detuvo las altas del hospital de campaña de Wuhan porque personas que ya estaban recuperadas contrajeron nuevamente la enfermedad. Esto es algo que ha salido en las últimas horas. China reporta más de 80.000 casos y es seguida en estas estadísticas tremendas, terribles, por Corea del Sur con 6.593 casos. Irán presenta 4.747 e Italia ya en el continente europeo con 3.858. El Ministerio de Salud del Líbano confirmó este viernes 16 casos de COVID-19. El número de enfermos en España, otro país que le hemos dado seguimiento, asciende ya a 345 personas y se ha convertido así en el cuarto país con más casos de la Unión Europea después de Italia. En Alemania, el virus ha alcanzado la cifra de 577 personas. En tanto, en Francia asciende a 426 los infectados. Asimismo, Serbia y el Vaticano notificaron sus primeros casos. Ahora vamos a acercarnos. Aquí en Estados Unidos, bueno, pues en Estados Unidos continúa propagándose la epidemia. La víspera, el gobernador de Tennessee confirmó el primer caso. Ya en territorio estadounidense, les recordamos que el COVID-19 ha causado 14 muertos, 233 contagiados y 8 casos recuperados. Más al sur de nuestra región es noticia que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha confirmado este viernes el primer caso del nuevo coronavirus en el país. O sea, se suma Perú también a la estadística. El paciente se encuentra aislado y estable bajo supervisión médica según las autoridades peruanas. Vale recordar en este instante que en el continente americano, Brasil, México, Chile, Argentina, Ecuador, República Dominicana y Canadá también reportan casos de COVID-19. Ahí están las estadísticas. Bueno, hace unos minutos les hablábamos de Estados Unidos. Les decíamos que se han presentado 233 casos de contagio y ya hay 14 muertos. Algunas personas también, afortunadamente, se han recuperado. Los medios de prensa y los analistas en Estados Unidos han considerado, Irma, deficiente la respuesta del gobierno al coronavirus. Tú que has seguido el tema, ¿cuál ha sido la reacción en este sentido? Sí, buenas tardes a ti, Froilán, a los amigos televidentes. En estos momentos se critica, por ejemplo, mucho que la primera economía del mundo carezca de suficientes kits de pruebas para detectar la enfermedad, por lo que se dificulta saber cuántas personas realmente ya fueron infectadas. También se critica cómo el presidente Donald Trump se empeña en minimizar la gravedad del brote y sus funcionarios se están alineando peligrosamente detrás de su imprudente liderazgo. Así lo dio a conocer el periodista Daniel Larison, editor del sitio TheAmericanConservative.com. Esta fuente precisa que los altos funcionarios que el presidente puso a cargo de la respuesta al coronavirus están mintiendo al público sobre la gravedad del problema para encubrir sus propias fallas y satisfacer los estados de ánimos del mandatario. El periodista subraya que la deuda contraída por las mentiras y las evasivas de la administración Trump sobre esta crisis de salud será probablemente pagada por muchos de los estadounidenses más vulnerables y sobre todo por los ancianos.